Hola, es un gusto saludarte nuevamente. Mi nombre es Majo y como ya sabes, formo parte del equipo de Sinapsis Especial. El día de hoy quiero abordar contigo un tema llamado las funciones ejecutivas. ¿Qué son? ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿Para qué sirven? ¿Y de qué manera puede beneficiar esto en el aprendizaje de mis alumnos? Si quieres saber más acerca de este tema, te invito a que te quedes conmigo. Bienvenidos. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Como les comentaba, en el título es las funciones ejecutivas y la verdad es que es un tema muy interesante porque no es algo que solamente se aplique para alumnos o cuestiones educativas, sino que en el día a día cualquier persona va haciendo uso de estas funciones y bueno, como papás o educadores específicamente, pues estamos constantemente trabajando nosotros mismos con nuestras funciones ejecutivas al querer organizar, planificar y tener cierta flexibilidad también y comprensión acerca de lo que queremos ofrecer en los procesos de aprendizaje de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Y bueno, para que se puedan desarrollar eficazmente estas funciones ejecutivas, pues sí hay que hacer uso de ciertas herramientas o de ciertas estrategias para poder fortalecerlas. No es que naturalmente, conforme vayan pasando los años o el tiempo, vayan mejorando por sí solas. No, sí hay que organizar cierta manera de enseñarlas. Entonces, cada persona tiene acceso, cualquiera, a los componentes que nos pueden ayudar a fortalecerla, pero el cómo las apliquen dependerá de persona a persona, no es algo que se dé igual en cada individuo y tampoco depende de la edad o depende de la etapa en la que nos encontremos. Sí va de la mano de la madurez, pero no depende de en qué edad estamos. Toda la vida hacemos uso de estas funciones ejecutivas. Y bueno, para comenzar, vamos a contestar la pregunta, ¿qué son estas funciones? Pues son acciones en nuestro cerebro que le permiten controlar nuestra atención y nuestro comportamiento. Día con día nuestro cerebro va ejecutando desde que despertamos, estas acciones tan sencillas, saber a qué vamos a enfocar nuestra atención, sean en actividades muy mecánicas o sean actividades muy sencillas o bien de trabajo o escuela, siempre vamos prestando atención a nuestro entorno en diferentes intensidades, pero la vamos haciendo, lo cual nos permite ir recogiendo información de lo que se nos va a presentar. Algunos expertos se refieren a estas funciones ejecutivas como el resultado entre la interacción de los sucesos del entorno, todos los acontecimientos que suceden aquí, y nuestro comportamiento, es decir, en esta brecha, en esta parte media, tenemos lo que serían nuestras funciones actuando, ¿no? Nuestras funciones ejecutivas. Se considera que el controlar nuestra atención y nuestro comportamiento sería una de las actividades base, por así decirlo, que ejerce nuestro cerebro. Y bueno, los sucesos en nuestro entorno o los acontecimientos que vamos viviendo en el día con día, con lo cual hacemos uso de nuestros sentidos para poder recuperar esa información, incluyendo acciones físicas, nuestra actividad de pensamiento o actividades internas como los sentimientos. La atención pues puede ser vista como una relación entre lo que está pasando, se activa nuestra atención y la respuesta que vamos a dar a todas esas cosas que están al frente nuestro, ¿no? Siempre vamos recibiendo información y estamos preparados de cierta manera para dar una respuesta o no respuesta a lo que va a pasar frente a nosotros. Muy bien, entonces, una manera muy sencilla de ejemplificar a qué me refiero con esto de funciones ejecutivas es ver el espacio, el lapso de tiempo que hay entre lo que está pasando a mi alrededor
y mis acciones, o sea, mi respuesta a esto que está pasando, aquí en medio nosotros nos tomamos un tiempo para pensar, para planificar, para ver qué será lo mejor a responder a lo que está sucediendo. Entonces, ese pequeño espacio es donde nosotros hacemos uso de nuestras funciones. Bueno, ¿y cuáles son algunas de estas funciones ejecutivas? Vamos a ponerles nombre. Las más conocidas, pues sí, sobre todo en el medio educativo, algunas de las que más podemos escuchar, o a lo mejor en un medio terapéutico, de atención terapéutica, pues son la atención, la memoria, la flexibilidad, la planificación, la organización, la gestión del tiempo y la resolución de problemas. Estas son tan solo algunas cuantas, porque también difieren según de autores a autores. Pueden unos concretarse simplemente en estas que acabo de mencionar, pero hay otros que manejan una lista aún más larga de funciones ejecutivas. ¿Para qué las usamos? ¿Para qué usamos las funciones ejecutivas? Bueno, simplemente puedo enlistar un sinfín de cosas para las cuales nosotros en el día a día hacemos uso de estas funciones, pero principalmente, o algo muy sencillo o ejemplos muy claros, expresar cómo nos sentimos, poder organizar nuestras ideas y lo que queremos o no compartir con los demás, no precisamente de una forma sentimental, sino acerca de nuestras posturas, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pues nosotros vamos organizando cómo, cuándo y con quién queremos expresar o no expresar. Comprender qué hacemos con el mundo que nos rodea. Nuestro mundo es cambiante. Desde que nos despertamos estamos a la espera de qué es lo que va a pasar en nuestro día y qué es lo que tenemos que hacer, y conforme van pasando las horas, nosotros tenemos que ir tomando decisiones, planificando tiempos, organizando espacios, organizando también los recursos con los que contamos, y esto no termina hasta que nos dormimos. Entonces, comprender qué vamos a ir haciendo en el día a día y con todas las cosas que se nos presenten, con esto nos apoyan mucho nuestras funciones. Aprender más y mejor, nos vamos individualmente conociendo y podemos ser capaces de ir percibiendo de qué manera podemos aprender mejor, qué sí nos sirve, qué no nos sirve, qué tendríamos que cambiar. Saber cómo usar nuestros recursos personales intrínsecos, y va muy de la mano con el punto que les acabo de mencionar antes. Sabemos nuestras fortalezas, sabemos también nuestras debilidades, pero pues sobre todo hacemos o nos enfocamos más a aquello en lo que sí podemos hacer, ¿no? Entonces, nuestras funciones ejecutivas nos permiten visualizar, ok, en esto sí soy bueno y en esto necesito mejorar. Entonces, en esto en lo que soy bueno, en lo que soy fuerte, pues de qué manera me puede ayudar a mejorar esto otro en lo que no lo soy tanto. Ahora, ¿cómo se desarrollan nuestras funciones ejecutivas? La verdad es que forman parte de un proceso lento. O sea, esto no se va a dar de la noche a la mañana, un cambio tan radical. Como les mencionaba hace rato, va muy de la mano de la madurez de la persona, pero también de la práctica y la constancia que se tenga en la práctica de estas mismas. O sea, no es algo que se va a perfeccionar naturalmente. Sí necesitan ser enseñadas, y se necesita tener a disposición conforme vamos creciendo de ciertas estrategias que nos ayuden a fortalecerlas. La verdad es que en este punto hay que tener muy, muy claro que es importante entender en las etapas del desarrollo físico como cognitivo, y no puedes, según en la etapa en la que se encuentra la persona, pedirle algo que por el momento en el que se encuentra no puede realizar. A un niño pequeño no le vas a pedir una exigencia de funciones ejecutivas que puede tener un adolescente o una persona joven, y también no vas a pedir, o viceversa, no vas a pedirle a un joven o a un adulto simplemente acciones o habilidades que puedan tener en una etapa infantil. Entonces sí debemos de tener muy en claro cuál es el nivel de exigencia, por así decirlo, o el nivel de madurez del uso de las funciones ejecutivas que se le puede pedir a cada persona según su etapa,
de desarrollo o bien también en el contexto en el que se encuentren, porque cada persona se encuentra en un medio que le dota de ciertos recursos, de ciertas estrategias que a lo mejor otra persona no lo tiene y que ese es su círculo común. Entonces son cuestiones que debemos de tener muy en cuenta porque no se va a dar de manera uniforme para todas las personas. Podemos entender entonces que un niño pequeño pues puede actuar sin pensar, el uso o la madurez que tiene de sus funciones ejecutivas pues es bajo en comparación de un adolescente y pues puede tener conductas con consecuencias que no esperaba, ¿no? Podemos esperar que un niño actúe de cierta manera y la realidad es que lo va a hacer de otra completamente diferente o que no tenga un autocontrol como realmente nosotros lo esperamos. Pero también es importante que no las dejamos de lado. No podemos justificarnos en que son pequeños, todavía no es tiempo, esperemos a que crezcan un poco para que puedan comprender las cosas. No, se les va a brindar estrategias según su capacidad de comprensión. Entonces no se puede aceptar que según por la edad o por la etapa infantil también se solapen, por así decirlo, ciertas conductas de las cuales ya pueden ir aprendiendo ciertas formas de interactuar con su medio. Y bueno, esto aplica tanto para un contexto escolar como para un contexto familiar y ni se diga, o sea, lo que aprenda en estos contextos principales pues los va a emplear en otros medios sociales también. Bien, pues ¿qué se necesita para que podamos desarrollar estas funciones? Existen algunos componentes que nos pueden ayudar a fortalecerlas y voy a mencionar tan solo algunas de ellas y las cuestiones o los puntos principales en los cuales deberíamos de prestar atención en cada uno de sus componentes. Bueno, en primer lugar tenemos la relación con los demás y con uno mismo. ¿Y qué es lo primordial en este componente? Es analizar cuál es la relación que tiene la persona, llámese niño, adolescente, adulto, con las personas que tiene alrededor, cómo es que la manera en la que se relaciona con estas personas le afectan en su forma de aprender y entonces qué es lo que podemos trabajar en la interacción de estas relaciones para poder conseguir cierto nivel de confianza y seguridad en la persona y entonces que su desarrollo vaya mejorando y la manera también en la que se desenvuelve en su entorno. En segundo lugar, tenemos identificar los puntos fuertes y los puntos débiles. Es decir, ¿en qué soy bueno? ¿Qué es lo que se me hace más fácil? ¿Qué es lo que es más difícil para mí o para la persona? ¿Qué puedo hacer para poder estimular y ayudarle a la persona o al alumno a que fortalezca estos puntos fuertes que bien en un futuro le van a permitir mejorar en los que no lo son tanto? En tercer lugar tenemos autonomía y responsabilidad. Y con esto me refiero a cómo aprende nuestro estudiante o nuestro hijo para ser autónomo, ¿sale? Para poder cumplir sus necesidades básicas sin apoyo o bien sin supervisión. Sabe cuáles son sus necesidades, él sabe cuáles necesita, las básicas hasta las que ya forman parte de otros gustos e intereses, sabe comunicar sus necesidades, sabe a quién debe de pedir ayuda. Estos son algunos de los puntos básicos que deberíamos de considerar en este componente. Pues nuestro cuarto punto es visión previa y revisión. ¿A qué me refiero con esto? Es hacer o elaborar un borrador, un bosquejo acerca de lo que nosotros posiblemente esperamos como resultado de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Comúnmente o lo que se espera es que nosotros no actuemos toda la vida de una manera muy emocional y con decisiones que se tomen a la ligera. Tratamos de sentarnos a pensar, organizar, planificar y ver con qué cosas contamos para poder tomar decisiones. Entonces, tener como una previsualización de lo que esperamos que nos resulten nuestras decisiones es un buen ejercicio para fortalecer nuestras funciones ejecutivas porque hacemos uso simultáneamente de muchas otras.
es importante también que después de haber vivido las experiencias, analicemos qué tal nos fue con ellas, para así volver a empezar el ciclo y replantear qué sí nos sirvió, qué debemos de dejar, y volver a plantearnos como otro mapa que seguir para volver a tomar decisiones. El siguiente punto es motivación e incentivos, y esto se refiere a que tengamos muy clara la diferencia sobre qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve a hacer las cosas que nos gustan o las cosas que nos resultan interesantes, y qué puede ser un incentivo para nosotros que nos permita continuar con esto que ya comenzamos a emprender, ¿no? Y también cómo puedo hacer uso de estos ambos para ir mejorando a la vez mis funciones ejecutivas. Es como ponerme pequeñas metas o pequeños premios para ir mejorando paso a paso o una cosa a la vez acerca de mis fortalezas o debilidades, por poner un ejemplo un poco más claro. Y pasamos con el punto análisis y síntesis, es decir, cómo es que los elementos con los que yo cuento a mi alrededor me pueden contribuir acerca o en mi aprendizaje. Nuestro sexto punto es análisis y síntesis, es decir, ¿con qué cuento yo? ¿Cuáles de mis elementos alrededor o de los cuales hice uso pueden hacer mejor mi aprendizaje? ¿Sale? Desestructurarlos y verlos de una manera muy general, pero también poder partir en puntos muy específicos para ver con cuáles sí me puedo quedar y cuáles no, y estos a su vez retomarlos para que también me ayuden a fortalecer otros aspectos en mi desarrollo. Nuestro séptimo punto es ritmo y rutina en el trabajo, y en este componente tenemos que ser muy conscientes de cómo ofrecer una rutina a nuestros hijos o a nuestros alumnos puede apoyar al fortalecimiento de sus funciones ejecutivas y otros aspectos del aprendizaje. Cómo es que el ser prácticos y también constantes en una acción que a lo mejor ya la hemos repetido o ya la habíamos hecho anteriormente, pero que es súper importante que se afiance, y esto no se va a lograr más que con la práctica constante y repeticiones, para que pueda lograrse entender el objetivo y el funcionamiento o la razón de ser de la acción que estamos llevando a cabo. Finalmente, nuestro octavo componente es de lo implícito y lo explícito, es decir, no debemos dar por hecho que lo que estamos nosotros ofreciendo a nuestros hijos o a nuestros alumnos y la manera en la que lo estamos llevando a cabo queda muy claro para ellos. Entonces siempre debemos de asegurarnos que la comprensión esté asegurada en cualquier acción o instrucción que se les esté dando, y sobre todo también tanto en casa como en la escuela, y cómo puede hacer que nuestras acciones en estos dos contextos principalmente sean más accesibles para ellos, no pensarlo desde nuestro nivel de comprensión y de cómo llevar a cabo las acciones, simplemente ser conscientes de su nivel, de la etapa en la que se encuentran y en el proceso en el que están, para también así ofrecerles la información como ellos realmente la necesitan. Como último apartado, quiero platicar contigo algunas recomendaciones sobre este fortalecimiento de las funciones ejecutivas. Y bueno, para comenzar, la primera recomendación sería empezar por nuestras fortalezas. Para cualquier persona es más amigable o es más cómodo o te brinda mayor confianza comenzar desde tus puntos fuertes. Identificar y saber en lo que sí eres bueno, en lo que te es fácil y en lo que fluyes mejor, para que teniendo claro esto puedas saber de qué manera te pueden apoyar a mejorar en tus puntos débiles o en tus áreas de oportunidad. El siguiente sería trabajar una cosa a la vez. Sabemos que debemos de ser muy sinceros, y más en este tipo de procesos en los que queremos que lo aprendido
quede realmente consolidado, se trabaje una tarea en cada paso. No querer abarcar demasiadas cosas y después no saber en qué vamos en cada una de las habilidades, o saber qué es lo que sigue, porque pues ya estamos perdidos. Entonces, trabajar un paso a la vez es una manera de poder afianzar mejor lo que estamos aprendiendo. El siguiente sería identificar qué es lo prioritario en cada momento. A veces somos muy dados a querer abarcar todo de un jalón cuando vemos que tenemos muchas debilidades o muchas cosas que nos hacen falta fortalecer o aprender. Entonces no comamos ansias y simplemente identifiquemos cuál es el primer paso que debemos de dar. Y por último sería plantear un borrador de tus acciones y analizar después de llevarlas a cabo. Y es un poco de lo que les explicaba hace rato en el desarrollo del tema. Siempre es bueno que planteemos una previsualización acerca de lo que queremos hacer y con qué contamos para llevarlo a cabo. Y una vez que lo hayamos llevado o ejecutado, pues analizar qué es lo que nos funcionó y simplemente cambiar lo que no haya sido muy útil. Y bien, pues hemos llegado al final de nuestro video. Espero que toda esta información haya sido muy útil para ti. Y a manera de conclusión y para aterrizar finalmente este tema, pues a diario vivimos experiencias en nuestro entorno que nos sirven para integrarnos a este mismo, pero para lograrlos debemos darle cierto sentido y cierto valor a dichas experiencias. Y bueno, para entender qué está pasando en este entorno es que hacemos uso de nuestras funciones ejecutivas, y estas a la vez nos van a permitir darle a todo esto que tenemos alrededor pues una coherencia, una objetividad y una claridad sobre nuestras acciones, y bueno, por ende contribuye también a nuestro desarrollo y a mejorar el mismo. Bueno, y si deseas saber más acerca de este tipo de temas, te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes, así como te suscribas también y actives la campanita de notificaciones de nuestro canal de YouTube Sinapsis Especial. Nos vemos la próxima.